bienvenidos a este ciclo de conferencias de este sábado 30 de septiembre de 2016. Y vamos a empezar este día con una conferencia que nos va a ofrecer el maestro Guillermo Leonardo Sumaya Pérez, intitulada La naturaleza de los salarios vencidos y su cuantificación. Quisiera, antes de empezar con la conferencia del maestro Sumaya, leer una síntesis curricular del maestro. Es maestro en Derecho Constitucional de Amparo, especialista en Derecho Laboral, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Su experiencia laboral ha trabajado como secretario de Acuerdos, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, actuario judicial y secretario de Acuerdos. En la Comisión Federal de Electricidad fue jefe del Departamento Jurídico. La experiencia docente que tiene nuestro maestro Sumaya ha sido catedrático de la Universidad Latina impartiendo la Cátedra de Derecho del Trabajo 2, catedrático del Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés impartiendo cátedra de Introducción a Estudios de Derecho, Derecho Civil, Obligaciones, Derecho Individual 1 y 2, Derecho Empresarial y Derecho de la Seguridad Social. Cursos impartidos, ha impartido cursos de taller de amparo en materia laboral, actualización en Derecho Laboral, diplomado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Reconocimiento por participar en la elaboración del contenido para la especialización en Derecho de la Administración y Procuración de Justicia emitido por la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Diplomado en Derecho Postal del Trabajo. Actualmente es abogado postulante en materia laboral en Sumaya y Abogados desde 2003. Es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho Ciudad Universitaria, impartiendo cátedra como profesor definitivo para oposición de Derecho Empresarial del Trabajo, de la asignatura Seguridad Social e Individual del Trabajo. Es asesor académico del Sistema de Universidad Abierta de Distancia de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, en las materias de Derecho Individual del Trabajo 1 y 2, Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo, Derecho Individual del Trabajo, Derecho Procesal del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social. Pues sin más preámbulos, lo dejo con el maestro Guillermo Leonardo Sumaya para que nos imparta esta conferencia. Maestro. Bien, pues buenos días a todos. Antes que nada, pues agradezco su presencia esta mañana lluviosa y esta conferencia que se había postergado ya en dos ocasiones y la tercera es la vencida y ya estamos aquí. Bien, también agradezco al director de esta Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, así como al jefe de la división, el maestro Fausto Razo Vázquez, por la organización de estas conferencias que son muy nutridas para la Facultad de Derecho. Y sin más preámbulo, bueno, pues vamos a comenzar con este tema que son los salarios vencidos, su naturaleza y la cuantificación, haciendo referencia particularmente a la jurisprudencia que se emitió por parte del Poder Judicial Nacional, en la que precisamente se delimita o se especifica de qué manera se van a cuantificar los salarios vencidos aplicando el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, artículo que, como sabemos, fue reformado el 30 de noviembre de 2012 en esta reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo. Y de ahí la confusión que en ocasiones he oído en razón de que se habla de la Ley Federal del Trabajo de 2012. Bueno, pues esta ley no es de 2012, es de 1970, con reformas trascendentales de 1980 y la más reciente esta del año 2012. Pues bien, vamos a iniciar con este tema haciendo referencia precisamente a lo que es el salario. El salario, en términos generales, pues es una parte muy importante de la relación laboral, porque en muchas ocasiones los trabajadores la primera información que solicitan cuando van a pedir trabajo, pues es precisamente eso, ¿no? Bueno, ¿cuánto voy a ganar? Y salvo que nos guste mucho nuestro trabajo, pues vamos a trabajar sin recibir un salario, pero no es el caso, ¿verdad? La mayoría de los mortales, pues trabajamos por el salario.
Este salario lo encontramos regulado en el artículo 82 de la Ley del Trabajo. El salario es tan indispensable en una relación laboral que inclusive cuando estamos hablando de un contrato colectivo de trabajo, si no se especifica nada en relación al salario, bueno, pues este contrato colectivo no surte efectos, ¿verdad? Porque el salario, insisto, es la principal fuente o la principal situación por la cual un trabajador se va a contratar y va a prestar sus servicios. En el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece como un derecho precisamente humano el que toda persona reciba un salario a cambio de la prestación de un servicio. Dentro de las características del salario se establece que este debe ser digno, entendiendo por esta postura que debe ser el suficiente para que un padre de familia cubra las necesidades de él y de su familia en todos los aspectos. Y este principio inclusive lo toma nuestra Constitución Política en el artículo 123 y se establece un salario mínimo, ¿verdad? Pero ese ya sería otro tema respecto al salario mínimo, pues que realmente no cumple las expectativas que a nivel constitucional está establecido. Y hay varios de mis alumnos aquí del sistema escolarizado, algunos de Seguridad Social, en los cuales pues yo siempre me quejo de esta postura del Estado, ¿no? O sea, que el Estado realmente es una ficción y hace como que hace su trabajo y como quien dice nos da a tole con el dedo, porque pues realmente desde que analizamos el concepto de salario no cumple las expectativas para las cuales fue creado y que el legislador se supone que establece, ¿no? O sea, no se cumple con estos parámetros. Bien, aquí la figura del salario en el artículo 83 se establece como una contraprestación derivado de la relación laboral. Bueno, pues el trabajador presta un servicio y el patrón le paga por ese servicio. Inclusive, en caso de suspensión de la relación laboral, pues cesan los efectos. El trabajador no presta los servicios, no labora y el patrón no le paga, ¿sí? Bien, en el artículo 83 se establece las diversas formas a través de las cuales se puede pactar el pago del salario. Este es por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión y a precio alzado. Tanto el trabajador como el patrón pueden pactar la diferente forma a través de la cual se va a designar el monto del salario que el trabajador va a recibir. Solo recuerden que lo único que se establece o lo único que el patrón debe observar es que por lo menos le debe pagar el salario mínimo, que en nuestro país pues sí es mínimo, ¿verdad? Entonces cuando el patrón cubre esa expectativa de salario mínimo ajustándose a cualquiera de estas cuatro modalidades, pues está cumpliendo con la norma, ¿sí? Por eso es que aquí en nuestro país podemos encontrar que un parquímetro gane más que un trabajador por hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el salario mínimo está en 80.04, lo dividimos entre 8, pues nos da a 10 pesos la hora, y esa hora pues sería legal, ¿no? Siguiendo los parámetros, y por eso hago la referencia al parquímetro, porque el parquímetro a veces cobra hasta 12 pesos la hora, ¿no? O hasta más. Entonces es lamentable esta situación, ¿no? Por comisión, pues generalmente este tipo de salarios está contemplado en trabajadores que prestan servicios o son agentes comerciales o agentes de comercio. En base a las ventas que logran hacer estos trabajadores, bueno, pues el patrón les da una retribución. Insisto, el parámetro mínimo es el salario mínimo. Si ganan más del salario mínimo, no hay ningún problema. En cuanto a esto, bueno, pues hay trabajadores a los cuales se les paga un salario fijo y aparte una comisión sobre las ventas que logren hacer. A precio alzado es una forma de determinar el salario que va más encaminado a cuestiones artísticas o más detalladas del trabajo. Pues pueden ser obras de arte, pinturas, esculturas, se contrata a un trabajador para que la haga, pero va más encaminada a la calidad del trabajo, ¿sí? Por unidad de obra se entiende el trabajo que se conoce como a destajo, ¿no? Sobre todo en la maquila, cuántos pantalones goces, cuántas playeras, blusas, y en base a eso el trabajador recibe su salario, ¿sí? Bien. Aquí esta cuestión es importante, fíjense. Una forma es cómo se fija el salario en cuanto al tiempo y otra es la oportunidad de pago.
Es decir, en cuanto al tiempo es válido, ahí estamos poniendo por día, semana, quincena, mes, inclusive hasta podría ser por año. Fíjense, es la forma en que se está fijando el salario. Y otra cosa es la oportunidad de pago, es decir, cada cuándo el trabajador tiene que recibir el dinero. Y la ley en el artículo 88 establece que puede ser por semana o por quincena. Inclusive ahí podemos ver que puede ser por hora o por día. Por hora estaría muy complicado estar pagando cada hora que vaya haciendo el trabajo, pero bueno, es una forma. ¿Me explico? Vuelvo a repetir, una cosa es la forma en que se fija y otra, la forma en que el trabajador recibe realmente el dinero. ¿Sí? Por eso, sobre todo los trabajadores de la construcción, observamos que estos trabajadores, bueno, pues reciben semana con semana su pago. ¿Sí? Pero no pueden exceder de 15 días el pago del salario. La forma de que se fije el salario es importante porque de ahí tomamos en cuenta lo que vamos a ver más adelante para determinar el monto del salario. Nos vamos a adelantar un poquito. Ese salario es el que nos va a servir para cuantificar los salarios vencidos. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes observen cómo está establecido, sobre todo en un contrato, la forma en que está establecido el salario o bien una prestación. Puede ser una prestación, vamos a imaginar, avión de transporte, que lo recibe por semana, entonces ese monto se va a dividir entre 7, ¿no? O sea, dependiendo de la forma en que se fija. Bien. Tenemos salario ordinario y salario extraordinario, y la forma en que se fija también, al final pueden verse anual. ¿Por qué? Porque hay prestaciones que el trabajador recibe de esa manera, anualmente. La más común o la más conocida pues es el aguinaldo, ¿sí? Que debe ser pagado antes del 20 de diciembre de cada año. El trabajador que labora el año completo, bueno, pues tiene derecho, es más, no que labore el año completo, sino es una prestación que se cuantifica de manera anual. ¿Por qué? Porque puede haber trabajado 3 meses y tiene derecho a su parte proporcional. Acuérdense, todas las prestaciones en materia laboral se generan de manera proporcional y se tiene derecho a ellas. Y se cuantifica, por ejemplo, el aguinaldo de manera anual. ¿Sí? Es decir, por 365 días. Más adelante vamos a hablar de la manera en que se cuantifica esto. Bueno, y el tiempo extraordinario. Cuando el trabajador labora más allá de la jornada pactada, generalmente pues, hablamos de jornada diurna, nocturna y mixta, 8, 7:30 y 7, entonces es el precio de la hora. Ahora lo dividimos en el día del salario entre 8, entre 7.50 o entre 7 dependiendo del tipo de jornada. Me refiero a 7.50 haciendo referencia a las 7.30, porque a la hora de cuantificar no vamos a cuantificar por hora, sino ya tomando en cuenta las cuestiones decimales. ¿Sí? Bien, entramos al tema que es la naturaleza de los salarios vencidos. Lo que les voy a expresar es mi opinión. Obviamente esta opinión no es compartida por el Poder Judicial. Pero mi opinión es que los salarios vencidos, ahí están los diferentes puntos, tienen por objeto resarcir el daño que sufre el trabajador con motivo de una separación o despido injustificado de su fuente de trabajo. Yo considero que si el patrón en la relación laboral hace lo que debe de hacer, cumple con su salario y no despide al trabajador, no tendría por qué verse envuelto en un conflicto. Los patrones que actúan bien, pues no los demandan. Demandan a los que se pasan de listos, a los que despiden a los trabajadores, a los que violan la norma. Y entonces, desde mi punto de vista, más adelante establecemos que los salarios vencidos se equiparan a los perjuicios que están regulados en materia civil. El perjuicio que es la ganancia ilícita que se deja de percibir, y hay un culpable de la pérdida de esa ganancia ilícita. En materia laboral, ese culpable pues es el patrón que está despidiendo de manera injustificada a un trabajador. Y desde mi punto de vista, pues como estaba antes, era lo correcto. Si el patrón es el responsable, pues que el patrón pague los salarios vencidos hasta el momento en que cumplan con su obligación, que puede ser la reinstalación o una indemnización en caso de un despido injustificado. Más adelante vamos a poner unas jurisprudencias en cuanto al pago de los salarios vencidos, que se ha cambiado el criterio. Se modificó la ley argumentando que los abogados postulantes retrasaban de manera deliberada los juicios laborales para cobrar más, lo cual es mentira. En mi presentación yo me dedico a postular en materia laboral. Si ustedes ingresan una demanda laboral, les ponen fecha como para febrero, marzo del próximo año, entonces, y luego, llegado el día, no está emplazado. Nos podemos pasar un año
sin que esté emplazado a juicio el demandado, ¿sí? Entonces es mentira lo que el gobierno señaló, en este caso los legisladores, para modificar la ley. Esto se ha dicho mucho, se refiere o se modificó la ley por cuestiones del Tratado de Libre Comercio, del TLC, que ahora se viene abajo, ¿no? Entonces, bueno, tanto quisieron, tanto, y ahora que los norteamericanos ya no nos quieren dentro de ese Telecam, ¿no? Bien. Para que procedan los salarios vencidos, eso también es claro, porque muchas veces en las negociaciones la gente tiene la idea de que los salarios vencidos pues, me corresponden desde que me despiden, y sí, pero cuando haya un laudo, por eso en esa última parte ponemos siempre y cuando que haya un laudo. Ya a mis alumnos en el sistema escolarizado hablamos de la conciliación, que la conciliación se da precisamente ante la duda o la incertidumbre si voy a ganar o voy a perder el juicio, ¿sí? Entonces por eso se hace la negociación, y en las negociaciones generalmente nunca se cuantifican salarios vencidos. ¿Por qué? Pues si primero ganan el juicio para que te paguen salarios vencidos, ¿no? Bien. ¿En qué supuestos procede el pago de salarios vencidos? Lo tenemos en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Los salarios vencidos se dan ante la hipótesis de un despido injustificado. ¿Cuándo tiene lugar un despido injustificado? Es cuando el trabajador, el patrón, sin ningún motivo decide despedir a su trabajador. El trabajador está laborando bien, se presenta a sus horas, hace el trabajo como lo debe hacer, pero el patrón un día lluvioso, así como llega de mal humor y decide despedir a su trabajador, ¿sí? Ante ese despido injustificado, el trabajador tiene dos opciones. Uno, pedir el cumplimiento del contrato de trabajo. Esto significa pues regresar a laborar. U otro, pues que haya quedado muy ofendido y demandarle una indemnización. La indemnización corresponde a 3 meses del salario del trabajador. ¿Qué salario? El salario diario integrado. ¿En dónde se establece el salario diario integrado? En el artículo 84 de la Ley del Trabajo, que más adelante también vamos a hablar de la integración del salario, ¿sí? ¿Queda claro este supuesto? Artículo 48, despido injustificado. Este artículo 48 tiene su sustento en el artículo 123 constitucional, que precisamente da el derecho de estabilidad en el empleo, en la fracción 12, ¿sí? Que establece que ningún obrero puede ser despedido de su trabajo. Eso da la estabilidad del empleo. ¿Qué es la estabilidad? Pues la seguridad que tiene el trabajador de que no va a ser despedido, ¿sí? Y si es despedido, pues tiene derecho a pedir su reinstalación o bien una indemnización. Los salarios vencidos se generan desde el momento del despido, ¿sí?, hasta que el trabajador sea reinstalado o bien se le paguen las indemnizaciones. Eso era antes de la reforma. Con la reforma, los salarios vencidos pues siempre van a ser de más de un año. ¿Por qué? Porque los juicios se tardan mucho y no hay voluntad hasta ahorita de que se tarden menos. Se hizo ya la reforma constitucional, ¿sí? En esta reforma constitucional, en la cual van a desaparecer las juntas y se van a crear juzgados. Se supone que para el 25 de febrero del próximo año ya van a estar los juzgados. Digo, se supone. La justicia penal, ¿cuánto tiempo tardó? ¿No? Entonces, la laboral, pues yo creo que va a correr la misma suerte. Bueno, pero mientras tanto, siguen funcionando las juntas de conciliación y arbitraje, y las juntas siguen tardando hasta más que antes en la tramitación de los juicios, ¿sí? Entonces, pues es claro que los salarios vencidos que están previstos a un año, que era lo que decía con la reforma de la ley que se iba a tardar el juicio, dice, bueno, pues es que no se van a tardar más de un año. Pues mentira, si la tramitación de un amparo directo se tarda un año y puede haber hasta 4 o 5 amparos en un juicio laboral, pues imagínense. Bueno, la cuestión es que los salarios vencidos son hasta 12 meses. Después de 12 meses entonces entra lo que les voy a explicar más adelante con la jurisprudencia, cómo se van a cuantificar después de los 12 meses. ¿Queda claro? Bueno. Otro supuesto es el que está contemplado en el artículo 50. El artículo 50, ¿qué contempla? La rescisión. ¿Qué es la rescisión? El incumplimiento de alguna de las partes. En una relación laboral, las partes son trabajador y patrón. Entonces, cuando alguna de las partes incumple, da origen a la terminación anticipada de la relación, ¿sí? Obvio que estamos en el supuesto de que el patrón incumpla. El patrón incumple, como consecuencia de ese incumplimiento, el trabajador se separa. No estamos hablando de un despido. ¿Estamos de acuerdo?
Él se está yendo. El patrón no le está diciendo vete, el trabajador se está retirando de la fuente de trabajo, pero porque el patrón ha incumplido. Esas causales de incumplimiento, si lo queremos ver así, o causales de rescisión, están en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, cuando la rescisión es imputable al patrón. El patrón es el culpable. Ahí están los supuestos. El más común es cuando el patrón deja de pagar el salario, que es precisamente el tema. Pues ya decíamos, nadie trabaja gratis. Y cuando le dejan de pagar, pues entonces el trabajador se va a ir. Pero muchos se van sin demandarlo, pues ahí lo pueden demandar. Pueden demandar precisamente la rescisión, y ahí es cuando surgen también los salarios vencidos, que se van a generar en este caso desde el momento en que el trabajador se retira hasta que el patrón le pague las indemnizaciones. Aquí obviamente no va a haber instalación, ¿estamos de acuerdo? Porque él se está yendo, ¿sí? No va a poder regresar del lugar que se está yendo. Entonces aquí va a haber una indemnización, y aquí vienen los salarios vencidos. Nada más que aquí la indemnización son de los famosos 20 días por año. Te demando 20 días por año. O si la relación laboral es por tiempo determinado, por la mitad del tiempo laborado, hasta 12 meses. Entonces podríamos hablar de una indemnización si el trabajador celebró un contrato por tiempo determinado de 2 años y trabajó 1 año, 2 meses, por el primer año son 6 meses y después 20 días por año. Obviamente tiene su parte proporcional de los 2 meses restantes en el ejemplo que estamos poniendo. Bueno. En las huelgas también tenemos salarios vencidos, ¿sí? Cuando la huelga se declara imputable al patrón, es decir, que el patrón es el culpable del movimiento de huelga, pues también tiene que pagar salarios vencidos bajo los mismos parámetros que vamos a explicar, hasta 12 meses y después el 2% sobre 15 mensual, que vamos a explicar más adelante, ¿sí? Ahora, en la huelga se puede dar la figura del allanamiento, es decir, que el patrón se allane a la huelga. Es una forma autocompositiva de solución de los conflictos de manera unilateral. El patrón dice, está bien, voy a atender tus peticiones. Bueno, pues entonces en ese supuesto también tendrá que pagar salarios vencidos, ¿sí? Bien, y la que está ahí en el artículo 937, bueno, que habla igual de los motivos son imputables, estamos hablando de la huelga. Antes, no lo tenemos aquí, creo que aquí está. El segundo párrafo, que es en caso de insumisión al arbitraje, ¿sí? ¿Qué es la insumisión al arbitraje que está regulado en el artículo 947? Es cuando el patrón decide no someter el conflicto a la Junta. Esto opera cuando el trabajador está demandando una reinstalación y el trabajador se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 50. ¿Cuáles son? Que sea un trabajador eventual, que la relación sea menor de 1 año, doméstico, los supuestos que están ahí. Entonces, en esos casos, el patrón decide no someter el conflicto a la decisión de la Junta y le va a pagar la indemnización. ¿A cuánto equivale? A 3 meses, 20 días por año, ¿sí? Y los salarios vencidos, hasta que le pague el monto de la indemnización, ¿sí? Aquí hay algunos criterios de jurisprudencia relacionados con los salarios caídos o vencidos. El término legal o correcto son vencidos, solo que hasta la misma jurisprudencia se dan cuenta aquí usa la palabra caídos en lugar de vencidos. La referencia de caídos viene precisamente de las huelgas, de los brazos caídos. No estoy trabajando, pero me vas a pagar, ¿sí? Entonces de ahí se llaman salarios caídos, aunque la denominación en ley son vencidos, ¿sí? Vale la pena hacer la referencia en cuanto a la diferencia de salarios vencidos y salarios devengados. Los salarios devengados son cuando trabajo y no me pagan, y los salarios vencidos no voy a trabajar, pero como una sanción al patrón me los vas a pagar porque tú eres el culpable de esa situación, ¿sí? Bueno, aquí en estos criterios de jurisprudencia se establece que hay 2 formas de distinguir el salario. Una cosa es el sueldo y otra cosa es el salario. El sueldo es la percepción establecida en el contrato, es decir, en el contrato se puede pactar, el trabajador va a tener un sueldo de 6,000 pesos mensuales. Ese es el sueldo, 6,000 pesos mensuales. Lo divido entre 30 y ya me va a dar 200 pesos diarios, que sería el sueldo. Y el salario es el que se va a componer con todas las prestaciones que el trabajador recibe. Hay prestaciones legales y prestaciones extra legales. Entonces aquí lo que nos está estableciendo la jurisprudencia es que
los salarios vencidos se van a pagar con el salario integrado. Primero nos hace referencia al 82, que es el sueldo, pero nos dice, y con todas las percepciones que reciba el trabajador. Otra cuestión importante es que al momento de cuantificar los salarios vencidos, se deben cuantificar incrementos. Hemos estado refiriendo que los juicios se pueden tardar mucho, 5 o 6 años, y en ese tiempo va a haber incrementos al salario. Bueno, pues esos incrementos se deben cuantificar también en el incidente correspondiente, que sea un incidente de liquidación, en donde se van a cuantificar los salarios vencidos. Pero insisto, aquí vamos a tomar en cuenta los incrementos que haya sufrido el salario y posteriormente vamos a cuantificar el 2% que ya viene más adelante para explicar. ¿Sí? Bien. Hemos referido que puede haber salarios variables, ¿se acuerdan que vemos salario por comisión? En caso de salario variable, entonces nos remitimos a este artículo 89, en el cual se toma en cuenta el salario del último mes percibido por el trabajador, ¿sí? ¿Por qué? Porque un día pudo haber ganado mucho dinero, otro día no pudo haber ganado, otro día poquito, entonces se van sumando todos los días y eso se va a dividir entre 30. Y ese salario es el que vamos a tomar en cuenta para el pago de la indemnización, ¿sí? Cuando el salario es variable. En el caso de los agentes de comercio, se ubican dentro de los trabajos especiales y ahí la legislación establece que va a ser por el último año, ¿sí? Cuando sea un agente de comercio. Porque acuérdense que en nuestra ley de trabajo tenemos un capítulo de trabajos especiales y los agentes de comercio están dentro de estos trabajos especiales y ahí la ley establece que es un año, ¿sí? Pero si no se trata de agentes de comercio, entonces nos remitimos al artículo 89 y son los últimos 30 días o el último mes laboral. ¿Sí? Bueno, vamos al tema de integración del salario. El artículo 84, ya señalado, establece la forma en la cual se va a integrar el salario y establece el sueldo que recibe el trabajador más todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que recibe el trabajador con motivo del trabajo. Lo único que no integra es el reparto de utilidades. Eso sí, está excluido, pero de ahí en fuera todo lo demás que reciba el trabajador en dinero integra, o en especie cuando pueda ser determinado cuánto vale, ¿no? Entonces ahí sí, pero por ejemplo el uniforme, la herramienta de trabajo no integra porque son utensilios de trabajo, ¿sí? Pero si le dieron una prestación de ropa de trabajo que no fuera uniforme, entonces sí integra, ¿sí? Bueno, en este caso el salario diario integrado lo estamos usando para determinar el monto del salario vencido, ¿sí? Pero el salario integrado tiene otras funciones, como el pago de las cuotas obrero-patronales, aunque ahí se llama salario diario base de cotización y tiene otras cuestiones para determinarlo, porque como se equipara cuestiones de impuestos o fiscales, se establece ciertas situaciones en las cuales no integra al salario base de cotización. ¿Sí? Pero bueno, ahí están algunas cuestiones en base a las cuales podemos darle utilidad a este salario diario integrado. Bueno, para determinar el monto de las prestaciones que integran el salario hay que atender el tipo de prestación que recibe el trabajador. Están las que están en la Ley Federal del Trabajo, que ya señalábamos, que prácticamente son 3, el aguinaldo, la prima vacacional y la prima dominical. Acuérdense que la prima dominical se genera siempre y cuando el trabajador labore el día domingo y descanse otro día de la semana, ¿sí? Descanse el día lunes. Bueno, como labora el domingo, entonces le voy a pagar el 25% de ese día. Como obviamente hay un domingo nada más a la semana, entonces, y la semana tiene 7 días, para sacar la parte proporcional, en ese caso se dividiría entre 7. ¿Por qué? Porque fue el tiempo que tardó el trabajador en generar la prima dominical. Y acuérdense que estamos sacando salario diario integrado, por eso es que a veces se nos complica esto. Muchos estudiamos Derecho porque no nos gustan las matemáticas, ¿no? Pero entonces aquí para la integración pues tienen que gustarnos porque vamos a sacar los porcentajes, pero no se preocupen, es aritmética elemental, únicamente multiplicaciones, divisiones y restas, pero aquí lo importante es entender el origen, ¿sí? La prima dominical tarda una semana,
Entonces, el 25, vamos a imaginarlo fácil, 100 pesos, el 25% son 25 pesos, lo divido entre 7 y esa es la parte proporcional que va a integrar en el salario diario integrado. Si fuera el aguinaldo, me tardo un año, igual fácil, vamos a imaginarlo en 3,000 pesos de aguinaldo, eso lo divido entre 365 y el resultado es lo que va a integrar el salario, ¿sí? En las prestaciones derivadas de contrato colectivo de trabajo, acuérdense que son prestaciones extralegales. Ahí la carga de la prueba es para el trabajador. El trabajador tiene que demostrar que efectivamente las percibía y tiene que agregar como pruebas a su juicio pues las cláusulas del contrato colectivo para demostrar que es acreedor a las mismas e integrar el salario, ¿sí? Después tenemos las establecidas en el contrato ley. Aquí el contrato ley pues sí se equipara precisamente a una ley. Entonces ahí no tiene que demostrarse por el mismo procedimiento de la creación del contrato ley. Y estas prestaciones pues también integran el salario, ¿sí? Bueno, aquí ya está especificado precisamente lo que señalamos, las prestaciones legales, aguinaldo, prima vacacional y prestaciones extralegales. Estas son de tipo enunciativo, es decir, pues puede haber más, ¿no? En el contrato colectivo se van estableciendo las prestaciones. Estas son las que se me ocurren de algún contrato colectivo, pero pues puede haber más. Y para efecto de la integración, que es lo que nos interesa, hay que atender la periodicidad con que se paga. Vamos a imaginar un fondo de ahorro que diga, vamos a pagarle al trabajador 3,000 pesos a la quincena. Bueno, pues entonces va a dividir 3,000 entre 15 y ese es el monto que me va a dar. Algunas, por ejemplo, pueden estar supeditadas a supuestos, como cuál, el premio por asistencia y puntualidad. Eso está, aquí está supeditado, o sea, que el trabajador no falte y que el trabajador llegue puntual, pero es una, o pueden ser las dos, o pueden ser alternativas. ¿Por qué? Porque puede ser un trabajador que nunca falte, pero no llega temprano, entonces se hace acreedor al estímulo de asistencia, pero no al de puntualidad, ¿sí? Entonces, pero está supeditado, y esto en juicio sí hay que demostrar que eres acreedor. ¿Con qué lo demuestra? Pues con la lista de asistencia, que estuviste llegando temprano, que no faltaste, en fin, ¿sí? Bueno, ya decíamos que antes de la reforma del 30 de noviembre de 2012, los salarios vencidos se pagaban hasta el momento en que se cumplía con el laudo, dependiendo de la acción que se ganara. Si fuera reinstalación, al momento en que el trabajador era reinstalado, o si era indemnización, al momento de que le pagaran la indemnización y completa. Déjenme decirles, porque si el patrón llegaba y no, nada más te doy el 50%, pues seguían generando salarios vencidos, porque es hasta que me pagues todo. O en ocasiones en los laudos traía una cantidad líquida y decía, si ordena abrir incidente de liquidación, si el patrón nada más pagaba la cantidad líquida, pues tenía que seguir pagando salarios vencidos hasta que pagara totalmente la indemnización, ¿sí? Eso era antes. Ahora con la reforma esto se limita a 12 meses y después es lo que vamos a explicar. Este ya es el artículo 48 reformado, como se encuentra actualmente. Y aquí está sombreado la última parte, que es la que nos interesa. Este artículo 48 se aplica a todos los supuestos que antes ya explicamos. Es decir, se aplica en caso del artículo 50, que es rescisión, en caso de huelga, en todos. Siempre que se van a pagar salarios vencidos con la reforma, va a ser en base a esta fórmula, ¿sí? Bien. Entonces aquí en esta parte dice que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Ahí no hay problema, 12 meses. Después viene el problema, en términos de lo presentado en la última parte del párrafo anterior. Pasados los 12 meses, se pagarán también al trabajador los intereses que se generan sobre el importe de 15 meses de salario, a razón de 2% mensual, ¿sí? ¿Qué pasaba? Ahorita ya la Corte nos vino a decir cómo debemos hacerlo, ¿sí? Pero entonces empezaron a haber muchos criterios antes de que la Corte se pronunciara. Muchos decían, no, pues entonces vamos a irlo sumando 2, 4, 6 por mes, ¿no? Otros decían, pues vamos a hacerlo como los bancos, ¿no? Vamos a capitalizarlo, ¿sí? Una vez fue el 2%, luego vamos a imaginar el 102, luego 102, el 2%, luego va a ser 104, el 2%, y lo capitalizan. Fueron muchas ideas que se fueron generando, inclusive en mismos tribunales colegiados. Ya el Poder Judicial, en una jurisprudencia, detalló esta cuestión, ¿no? Bueno, esa es la introducción.
Y aquí está la jurisprudencia que establece de qué manera se van a cuantificar los salarios vencidos. Se establece la parte sombreada, que es la más interesante. El registro se los puse ahí por si después quieren bajarlo o verlo del news, de la corte, y lo pueden consultar. Y si no, pues creo que aquí hay una opción para que les deje esta presentación y ya la puedan ver con calma. Bien, dice, se pagarán también los intereses sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual capitalizable al momento, de su pago. ¿Sí? Después la última parte, la cuantificación del 2% mensual debe aplicarse por una sola ocasión, ¿sí?, al momento de llevarse a cabo el pago. Esto es, obteniendo el importe de 15 meses de salario, que es la base del cálculo porcentual, a la cantidad resultante se le aplicará el porcentaje indicado y el monto obtenido será el importe que deberá pagar mensualmente el patrón al trabajador. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos un monto de salario determinado en la junta. ¿Por qué? Porque puede ser también materia de litis. El patrón diga uno, el trabajador diga otro, pero la junta debe determinar el monto. A veces las juntas, yo considero de manera ilegal, pero solapado por el Poder Judicial, se lleva el juicio y no pueden determinar el salario, y dice, abre incidente de liquidación, cuando espérame, la propia ley establece que debe determinar el monto del salario en el laudo, porque si no es darle una segunda oportunidad al patrón, pues para que diga el salario que quiera, ¿no?, o el que pretenda demostrar dentro del juicio. No estoy muy de acuerdo con él, pero debe haber hay este tipo de resoluciones, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Aquí hay un ejemplo. Este es un ejemplo de una cuantificación. Hemos estado diciendo que debe ser con salario diario integrado. En ocasiones, las juntas no integran el salario, es decir, sueldo tal, y aparte condenan a las prestaciones por separado. ¿Sí? Es decir, aparte te condeno, patrón, a que le pagas al trabajador el aguinaldo, la prima vacacional, la ayuda de renta, el fondo de ahorro. Lo he llegado a ver y lo hace. Entonces ahí hay que hacer dos cuantificaciones, una por el sueldo y otra por las prestaciones, pero siguiendo el parámetro de la jurisprudencia. Ahora aquí también tenemos otro problema. ¿Cuál? Pues que ese salario, por ejemplo, en este ejemplo que es 279.27, era en el momento del despido. Vamos a imaginar que esto se originó en el 2014. Pues ya han pasado 3 años, ¿no? Y ha habido incrementos al salario. Entonces, esos incrementos también se deben cuantificar en el momento en que se generaron y aplicar lo que nos están estableciendo. ¿Sí? Bueno, vamos con el ejemplo. Respecto a los intereses que se generan sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual, en términos del párrafo tercero del artículo 48 de la Ley del Trabajo, se procede a cuantificarlos de la siguiente manera. Tomando en cuenta el salario de 279.27, el cual se establece en el laudo a pocas tales, aquí se multiplica por 30, ¿por qué? Para sacarlo mensual. Resulta esta cantidad, que son 8.378.21, la cual se multiplica por 15, porque es lo que establece la jurisprudencia y la ley. Eso nos da un resultado que fueron 125.673. Ahí está el resultado de los 15 meses. Luego, a eso se le saca el 2% mensual. Eso nos da la cantidad de 2.513.46, y ese es el interés mensual. ¿Sí? Esto se va a cuantificar después de los 12 meses. ¿Por qué? Porque acuérdense que los 12 meses es al 100% del salario diario integral. Pero con la reforma se vienen a acotar los salarios vencidos. Dice, no, ya no los pagues al 100%, los vas a pagar al 2%, pero de 15%, que es como está en la ley. ¿Queda claro? Aquí si hubiera, aquí hablamos de un salario diario, pero si fuera sueldo, entonces las prestaciones las vamos a cuantificar y vamos a seguir exactamente el mismo razonamiento. Es decir, si aquí nos dio 279.27, vamos a poner un ejemplo, aguinaldo, prima vacacional, fondo de ahorro, que son prestaciones, nos diera 100 pesos, pues vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de tomar los 170, vamos a tomar 100, exactamente lo mismo para cuantificar prestaciones. Insisto, cuando no estén integradas, porque cuando estén integradas, pues ya, ahí se hace una sola cuantificación. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí se está señalando lo que les expliqué, ¿sí? Esto es a partir o después de los 12 meses. Y el último párrafo
establece que esta cuantificación se hace hasta que se cumpla con el laudo. Acuérdense que la finalidad, esto es accesorio, lo principal es mi reinstalación o bien el pago de la indemnización. Hasta el tanto no se cumpla con lo que establece el laudo, entonces se van a seguir cuantificando, en este caso, pues ya de manera pormenorizada, como lo acabo de explicar, la cuantificación de los salarios vencidos. Ahora, vamos a hacer una reflexión en cuanto a esto. Fíjense, realmente al trabajador mensualmente le corresponderían 8.378, con la reforma 2.513. Obviamente, pues en detrimento del trabajador y en beneficio del patrón. Ahora, déjenme platicarles que el origen de esta jurisprudencia o lo que se establece nos dice, bueno, es que esto es en beneficio de los trabajadores. ¿Y por qué? Dice, porque si seguíamos con el modelo anterior, eso daba origen a que se cerraran las empresas, porque tenían que pagar indemnizaciones y cerraban fuentes de trabajo. Entonces, es mejor que fastidiemos a un trabajador a fastidiar a 15, 20, ¿no? Habría que preguntarles bien si le fastidia esta forma, ¿no? Pero bueno. Yo tengo dos preguntas. Pero termino y ahorita pasamos a preguntas. Bueno, y esto es lo que les explicaba. En caso de que no esté cuantificado el salario integrado, se hace la prestación por separado, la cuantificación por separado de prestaciones. Bien. ¿Repite tantito, maestro, el audio? Sí. Gracias. Gracias. Sí. ¿Le regresamos o ya está? ¿Está bien? Ok. Bueno. Salarios caídos, la reforma del artículo 48, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo, del 30 de noviembre de 2011, no transgrede el principio de... aquí establece, porque muchos abogados empezaron a hacer amparos y demás diciendo que transgrede porque no es progresiva, va en contra de los trabajadores, y entonces en esta jurisprudencia dice, no va en contra de los trabajadores, al contrario, los estoy ayudando porque si no, se cierran fuentes de empleo y se van a quedar sin trabajo, ¿no? Aquí es donde establece esto. Bueno, pero fíjense que hablando de salarios vencidos en los trabajadores al servicio del Estado, ¿cómo llega a ser incongruente? ¿No? Por eso les digo, México mágico, hay dos Méxicos. Hablando de los al servicio del Estado, ahí sí es violatorio, entonces ahí sí no se aplica. Háganse la justicia en los animales de mi compadre, ¿no? O sea, en base a esta jurisprudencia se dice, los trabajadores al servicio del Estado, ellos sí, durante todo el tiempo que está del juicio van a recibir salarios vencidos. Ojo, no está mal, sino el comentario es en contra del Estado. No está mal porque esto beneficia a los trabajadores, estoy de acuerdo. Aquí lo que yo estoy señalando que es incongruente, entonces ¿cómo te la pasas diciendo que es para beneficiar a los trabajadores y luego aquí dices que los perjudica? Y entonces, hablando del apartado B, ahí sí los salarios vencidos se siguen generando pues, durante todo el tiempo, ¿no? Hasta que se reinstale o bien se le pague las indemnizaciones a los trabajadores. Esta última parte pues, es informativa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, obviamente no es el tema, pero nada más quise hacer referencia que, hablando de los trabajos de servicio del Estado, ahí no se aplica el artículo 48. No obstante, y aquí en la jurisprudencia establece que es supletorio. La ley establece, pues aplicamos la ley del trabajo de manera supletoria. Pero aquí dice no, aquí no se aplica de manera supletoria porque sí va en contra de los trabajadores. Entonces, pues mejor seguimos como estábamos antes de la reforma de 2012. ¿Sí? Hasta ahí vamos a dejar el tema porque ya tenemos poco tiempo para dejar un lapso pequeño para preguntas que hay. ¿Sí? Bueno, primero el tiempo es que va en derecho. Sí, gracias. Son dos preguntas. Bueno, más para precisar. Estamos hablando de 15 meses del cálculo de los salarios vencidos por los 3 meses de indemnización. No. La indemnización, acuérdense que cuando un trabajador es despedido de manera injustificada, tiene dos acciones, la reinstalación o la indemnización. Perdón. En caso de reinstalación, nada más va a recibir salarios vencidos. ¿Por qué? Porque va a regresar a trabajar. Siempre la forma de cuantificar, tanto para reinstalación como para indemnización, es la que establece la jurisprudencia. Sobre 15 meses, el 2%. ¿Sí? Solo que cuando reclama indemnización, aparte va a recibir indemnización de 3 meses, pero no va a regresar a trabajar. Y esto se sigue cuantificando si es indemnización hasta que me pague, y si es reinstalación hasta que me reinstale. ¿Sí?
¿Alguna otra? Igual nada más era en el momento de que sale el laudo, es en ese momento cuando se actualiza la cuestión de los salarios. No, se actualiza hasta que se cumple con el laudo. ¿Por qué? Porque el laudo, les comento a mis alumnos, tengo un laudo que fue emitido más o menos en 2006. En 2006 fue emitido el laudo y amparo, llevo 10 amparos. Entonces el laudo que quedó firme es el último, pero ya tomando preguntas no voy a tomar el del 2006, sino el último. Pero independientemente de ello, después puede ser que pueda haber complicaciones para cumplimentar. Entonces el laudo puede ser de 2015, me lo están cumplimentando hasta 2017, me pagas hasta 2017, es hasta que se cumplimente. Porque además se abre un incidente de liquidación para cuantificar los incrementos. ¿Sí? Bueno. Pero con el ejemplo que puso del interés sobre los salarios vencidos, el ejemplo que puso eran de 2.000 infracciones. Ajá. Y luego eso se multiplica por los 15 meses. Sí, miren, en el ejemplo, el salario diario, aquí lo hice de esta manera, el laudo me indicó un salario diario de 239, porque bien el laudo me pudo haber indicado 8,000 pesos mensuales, pues ya me ahorró una operación, pero aquí me está diciendo diario 279, esto lo multiplico por 30, me da 8,379, ya tengo el salario mensual, eso lo multiplico por 15, me dio 125, a eso le saco el 2% y me dio 2,500, esto es lo que mes con mes va a ganar el trabajador. Ahora, fueron 3 meses, 15 días, pues esto lo divido entre 30 y luego lo multiplico por 15 y ya me da la parte proporcional. O en el ejemplo que puse, como muy sencillo, pues lo divido entre 2, ¿no? O sea, siempre hay que ver la forma de resolverlo, pero es parte proporcional. Si sea un día, me lo tienes que pagar. ¿Sí? Entonces ese 2%, o sea, esos intereses los sumas a en el laudo. Ese 2%, miren, esto en la práctica, ¿cómo funciona? Se hace un incidente de liquidación. Hay dos opciones. Uno, que la Junta lo haga, pero generalmente no lo hace. Entonces hay que hacerlo vía incidental. Yo planteo mi incidente de liquidación y le digo a la Junta, esto se cuantifica, veo que hay dudas respecto a la forma de ecuación, se cuantifica, ojo, después de que pasan los 12 meses. Después de que pasan los 12 meses, voy a aplicar esto. ¿Sí? ¿Hasta qué momento? Después de los 12, hasta que me pague. ¿Cuándo me va a pagar? Pues no sé. Entonces, como que hay incertidumbre en eso, ¿no? Hasta que me pague. ¿Cuánto puede pasar? No sé, 2 meses, 3 meses. Porque ahora puede ser que ya esté la resolución incidental y no me paga. Voy a ejecutar, le requiero, le embargo y sigue sin pagarme, pues sigue generando. Es hasta que me pague. O bien, la otra puede ser hasta que me reinstale. Puede ser que el laudo de reinstalación me reinstale. En ese momento se cortaron los salarios vencidos y esto del 2%. ¿Sí? Cuando lleva un año, lo calculo sobre 15 meses, si el juicio duró 13 meses, de todas maneras como base 15. Si tu juicio duró 13 meses, los 12 meses primeros me vas a pagar, en el ejemplo, 8,378 por 12. Y el mes restante, en este caso, me lo vas a pagar a 2,513. ¿Sí? Ahora bien, tenemos un laudo. Y en el laudo ya tenemos el incidente de liquidación, se termina el incidente de liquidación, hacemos el requerimiento de pago y embargo y no se encuentra el demandado. Hasta que encontremos al demandado, porque hay un amparo sobre eso, hasta que encontremos al demandado, ¿quién va a ordenar la actualización del pago? Bueno, es que sí, hay amparos sobre qué, perdón. Es un amparo indirecto sobre el procedimiento. Sobre el procedimiento. Ajá. Bueno, ahora, estos, insisto, son dos momentos diferentes. Me reinstalas, en el caso que tú vas a requerir que sea indemnización. Y reinstalación. No me he reinstalado. No, bueno, se sigue generando. Ahí, fíjense, hay una condena líquida, hay requerimiento hasta que ya está firme eso, mientras no puede haber. ¿Sí? La duda en sí es quién va a hacer quién va a hacer la actualización del pago. La actualización del pago la hacen las partes a través de un incidente de liquidación. Emplazo a mi contraparte, se hace el incidente de liquidación y se emite una resolución. Y esa resolución ya es lo que va a decir cuánto me van a pagar. O sea, las partes son las que lo hacen. Les comento que algunas juntas ya emiten el laudo con cantidad líquida haciendo esta operación que yo hice. Otras no, ordena abrir incidente de liquidación, entonces lo hacen las partes. Supongamos que el incidente de liquidación fue ordenado hace 3 meses. Y dentro de 2 meses más vamos a llegar al fin a cobrar, ¿no? Son 5 meses de preámbulo hasta cobrar. De hecho, el incidente de liquidación está, supongamos, por 200,000 pesos, ¿no?
En 6 meses obviamente ya creció. ¿Y quién va a hacer esa actualización? Las partes del incidente de liquidación. Hay que promover Hay que promover otro actualización de incidente de liquidación. Sí. Bueno. La última, yo sí que nos damos. Siga otra cosa. Ok. Yo tuve una junta de tribunal, me reinstalaron con fecha 1 de septiembre. Me van a pagar lo que decía el ahorro para el 5 de octubre. Mi pregunta es, mi incidente de liquidación, ¿a partir de cuándo la promuevo? Pues ya. ¿A partir de que me pagan? No. ¿A partir de qué momento se me... Desde que salió el laudo lo puedes promover. Ahí se puede promover, desde que sale el laudo se promueve, pero obviamente puede pasar de su compañero, que llegue la fecha y no te reinstale nada, pues se actualiza. En tu caso, ya se cortaron salarios con tu reinstalación, ¿sí? Ya se cortaron salarios, pero obviamente, como me estás hablando del tribunal, me imagino que se tardó por lo menos más de 5 años, ¿no? Bueno, mi caso fue rápido, me tardó 3 años. Ah, bueno, pues excepcional. Entonces ahí, pero fíjense, es más, para acabar pronto, ahí en el, como es Tribunal Federal de Conciliación, no vamos a aplicar esto. Ahí te van a pagar todo. Te van a pagar los incrementos que ha habido a tu salario. ¿Sí? Ahí es incidente de liquidación por los incrementos. En el tribunal, ahora, ya te voy a dar la consulta. Ahora, ahí ya va a haber una condena líquida por los salarios vencidos, que puede ser que la haya, y nada más va a ser un incidente de liquidación por lo que hacen los incrementos. Nada más. ¿Sí? Está sencillo tu caso, no hay problema. Una pregunta es, hablaba de un ejemplo de que luego el patrón no tiene la cantidad completa para pagarlas en lo del laudo, ¿no? La cantidad total. Si se llega y paga nada más el 50%, el interés del 2% viene siendo sobre la misma cantidad. Sobre la misma cantidad, sí. Aquí no hay nada de meses sin intereses, nada, no. Aquí, hasta que se pague de manera total, ahí sí la empática. A lo que me refiero es que si tomamos como ejemplo, sería igual de 1.513.46 mensual, bastante, no se actualiza sí, si hay incrementos al salario, sí no, se actualiza. En caso de que se pague, por ejemplo, por el patrón del 50% de lo que debe pagar, que lleguen a un convenio de las partes. Ya un convenio ya es otra cosa. Ahora, no puede haber convenio cuando hay un laudo, porque entonces sí ya hablamos de renuncia de derechos. ¿Sí? Entonces ahí no puede haber convenio. Puede haber modalidades de pago, ahí sí, pero inclusive yo me atrevería a decir que el trabajador no podría renunciar a decir, no, ya no me tengo que pagar ese 2%, ya no, porque implicaría una renuncia de derechos. ¿Sí? Puede haber una modalidad de decir, bueno, me vas pagando en tales exhibiciones, tal mes, tal día, sí, pero no puede haber una renuncia de derechos. ¿Sí? Bueno. En relación a los incrementos de los trabajadores al servicio del Estado, esos incrementos uno los tendrá que realizar de acuerdo a lo que cada institución lo vaya implementando. Así es. Fíjense, hablábamos de prestaciones legales y extralegales. En las prestaciones extralegales, los contratos colectivos de trabajo se revisan cada año en cuanto a salario. Entonces, cuando hablamos de este tipo de contratos, si el trabajador o se le aplica un contrato colectivo de esta naturaleza, pues año con año va a tener un incremento de su salario. En caso de que no hubiere contrato colectivo de trabajo dentro de la empresa o establecimiento, entonces nos vamos al incremento anual que se da conforme al salario mínimo. ¿Sí? Pero el salario siempre va a incrementarse. ¿Sí? Siempre debe haber un incidente en el que cuantifique yo los incrementos a ese salario. ¿Sí? Antes que nada agradecemos a nombre de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro jefe de división, el maestro Fausto Razo Vázquez. Agradecemos la conferencia que nos ha impartido el maestro Sumaya Pérez. Y para esto vamos a entregarle un reconocimiento. Se lo voy a leer. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al maestro Guillermo Leonardo Sumaya Pérez por su destacada participación como ponente en la conferencia Naturaleza de los salarios vencidos y su cuantificación, disertada el día 30 de septiembre de 2017 en el auditorio Isidro Favela de nuestra facultad. Por mi raza, Sagrado Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, septiembre de 2017, y al final firma nuestro señor director. Maestro, gracias.